Dentro de la duela, un pase no es suficiente. Se necesita un cuerpo activo y una mente con estrategia. Porque en el básquet, como en la vida, no se trata solo de talento. Se trata de propósito, de preparación, de sentirse vivo. Yo soy el Dr. Patricio Ochoa y este es el viaje de inspiración dentro de Junior NBA. Un viaje de rostros y emociones. Un viaje que comienza ahora. Los nervios o la presión vienen de la falta de preparación. Aunque sea difícil y sintamos que no podemos, crean en ustedes mismas porque sí pueden. Ningún trofeo puede cambiar las vidas que ustedes tocan. Alinear cuerpo y mente a un objetivo es combustible para el alma. Eso es Junior NBA, un motor completo de formación y liderazgo que fortalece el bienestar de niñas, niños, coaches y comunidades a través del básquetbol. Y hablar de liderazgo es hablar de Her Time to Play. El programa que busca inspirar a niñas de 7 a 14 años a jugar baloncesto, de manera positiva y saludable. Esto se logra a través de clínicas, encuentros deportivos y charlas enfocadas en el desarrollo personal, la confianza y brindando igualdad de oportunidades dentro y fuera de la duela. Como en la siguiente historia, donde calzar las sillas es el inicio de un gran partido. El básquetbol para mí significa mi lugar donde puedo expresarme, donde puedo ser yo. El básquetbol para mí significa disciplina, constancia y enfoque. Para mí el básquetbol no es solo un deporte, es una pasión. Mi lugar donde puedo expresarme, donde puedo ser yo. Es el lugar donde uno puede forjar su carácter. Yo soy entrenador de básquet convencional también y para mí fue muy bonito ver que algo que a mí me gusta tanto tiene un impacto también de otra manera o en otro formato de básquetbol. Nosotros identificamos que hay un niño, un adolescente, un joven con discapacidad y que está como en nuestras posibilidades el poder invitarlo a conocer un área de oportunidad que quizá desconoce tanto él como su propia familia. Y creo que el deporte es una herramienta fundamental para su desarrollo. Una de las fortalezas que tenemos dentro del programa Nuevo León Wheelchair Basketball es que nosotros realizamos concentraciones cada fin de semana. Ellos tienen diferentes tipos de actividades y asesorías que va desde el plano de nutrición, desde el plano psicológico. Es poder enseñarles a cada uno de estos jugadores y jugadoras que no existen barreras. Carol, Alejandra y Romina han mostrado un interés continuo sobre tener una carrera profesional dentro del ámbito deportivo. Lo que significó para mí la clínica de Her Time to Play fue mucho. Las niñas tuvieron muchas dudas y Lore estuvo ahí para guiarlas. Me impresionó la admiración mutua que hubo, darles otra visión de cómo también se juega básquetbol. Y ella pues dijo que nos admiraba, que sigamos luchando por nuestro sueño de ser pues mejores a futuro. Siento que si también llego a inspirar a alguien por el simple hecho de estar en una silla de básquetbol, pues es ya ganar. Entonces dije, reafirmó mi vocación. Si hay una frase que a mí me gusta mucho de Junior NBA es que habla que la diversidad y la inclusión es enriquecimiento. El límite realmente no existe. Si pudiera definir en una sola palabra lo que es el básquetbol, es oportunidad. Éxito. Vida. Renacer. Mi lugar. Porque une, porque motiva. Porque te ayuda a creer en ti mismo, incluso cuando todo está en contra. Porque te genera pasión. Y cuando tú haces las cosas desde una pasión, puedes hacer cosas extraordinarias.
Una sola palabra basta para cambiar el rumbo de una vida. Y hablar de palabras también es hablar de encuentros que marcan, como este entre niñas y jóvenes con Claudia Ramos, jugadora de la selección nacional que gracias a Junior NBA vino a compartirnos un poco de su historia. ¿Cómo están? ¿Bien? Primero les quiero platicar un poquitito de mí. Yo de hecho empecé a jugar a los 11 años. Entonces cuando tenía más o menos su edad es cuando yo en verdad me metí mucho en el básquet. Obviamente me enamoré y pues ya no paré, ¿no? Quiero platicar con ustedes, que me platiquen ustedes qué es lo que les gusta del básquet. Pues me gusta que cuando tengo un problema escolar o personal, que jugando básquet puedo desahogarme. Justamente que yo empecé a jugar porque quería sentirme más fuerte, quería sentirme más atlética, hacer una actividad, pero también porque quería hacer amigas. ¿Fue fácil llegar a donde estás ahora? No fue fácil. O sea, yo siempre me enfoqué en mantener la pasión que tengo por el básquet y en dar lo mejor de mí. Y te aseguro que el básquet solito me fue abriendo las puertas. ¿Alguna vez pensaste en dejar el básquetbol o en rendirte? Sí, llegué a puntos donde decía, ay, como que me siento estancada, no sé qué sigue. Y seguí trabajando y seguí trabajando. Yo siempre me recordé que era mi sueño, que yo estaba viviendo lo que por muchos años deseé y por muchos años trabajé. Y que muchas veces las cosas que requieren más trabajo son las que más valen la pena. En la cancha, ¿cómo tienes seguridad de ti misma? Una siempre va a tener momentos de duda. No importa en qué nivel estés jugando o en qué nivel de tu carrera estés, una siempre va a sentir esos nervios y esas dudas en la cancha y es totalmente normal. Lo que una siempre tiene que recordarse es que han entrenado para ese momento. Algo que yo he aprendido en mis años jugando y estando con diferentes entrenadores y equipos es que una tiene que dejar ir los errores. Porque a veces algo que nos detiene de confiar en nosotras mismas es que siempre nos acordamos de lo malo. Háganlo con muchísimo orgullo. Siempre siéntense orgullosas de quién son, de dónde vienen, de que son unas mujeres fregonas, que son atletas, que juegan básquet y siéntanse orgullosas de que a cualquier lugar a donde vayan, cualquier meta que se propongan, la pueden lograr y está hecha para ustedes. Estas historias nos hacen preguntarnos, ¿qué pasa cuando el básquet no solo te inspira, sino también te exige? Al regresar, dos coaches de vocación, Dionisio Wong desde su comunidad y Omar Quintero a nivel nacional, vienen a decirnos no solo puedes, sino lo estás logrando. Volvemos. Seguimos en este viaje de inspiración y básquetbol. Yo soy el Dr. Patricio Ochoa y si algo está claro es que los sueños también necesitan estructura. Y así llegamos a Coaches Academy. El programa de Junior NBA que forma entrenadores y entrenadoras en todo el país a través de encuentros formativos donde la experiencia del básquet se vuelve una herramienta para impulsar y transformar a sus comunidades. Entonces, ¿puede el básquet salir de la duela para ser un estilo de vida? Para responder viajamos a Ciudad Victoria, donde el amor por este deporte une un barrio que despierta cada día con el motor del juego. Mi nombre es Alberto Wong Martínez. Soy profesor, emprendedor y sobre todo entrenador. El básquetbol me ha dado todo y ahora yo quiero dar algo de ello. Mi vocación por el básquetbol inició desde la primaria. Pertenecía a la selección, me gustó eso de salir a jugar partidos contra otras escuelas. Yo hice mi servicio social en la secundaria en la que yo había estado y estuve apoyando ahí al director, que era el entrenador también, como su asistente. Ahí entendí de que esto me gustaba y me gustaba mucho. El básquetbol para mí es una base de vida. Es lo que me ha alejado de malas compañías, es lo que me ha mantenido estar disciplinado.
En los últimos años he visto cómo ha crecido mucho el básquetbol aquí en Ciudad Victoria. Es lo que yo quiero, que el básquetbol se maximice por todo lo que es la ciudad. Cuando emprendí mi escuelita, quise certificarme y empecé a buscar por internet y me encontré la gran sorpresa de Coaches Academy por parte de Junior NBA y fue ahí cuando decidí entrar a un curso en línea y fue como me pude certificar y estar ahí. Yo me acuerdo que estaba en una plaza comercial y me hicieron una llamada. Me dijeron que había una propuesta de asistir a una clínica presencial, que tenía que hacer primero un trabajo, ¿verdad?, el cual desarrollé. Y posteriormente me llegó un correo donde fui afortunado de 20 coaches aquí para poder asistir a esa clínica en México. Los valores que aprendí en la clínica de Coaches Academy y que me llevo a mi escuelita, la disciplina, la honestidad, la amistad, la responsabilidad. Desde que conocí Coaches Academy y he participado en su formación, yo creo que he logrado impactar alrededor de 200-250 jugadores. Y me he dedicado a compartir los aprendizajes y conocimientos de Junior NBA con los coaches con los que he trabajado. Ahora que he estado en estas clínicas y ahora como entrenador, tengo que ser más disciplinado aún de lo que era. Porque los niños son un reflejo de ti. Ellos a futuro lo van a llevar a cabo. Estoy bien seguro de eso. El Coach Bon enseña el básquetbol de manera diferente, ya que él piensa que es mejor jugarlo. Él quiere que nos divertamos. Él me ha guiado bastante en la vida, en el deporte, en los estudios más que nada, también en la carrera que hoy estoy estudiando hoy en día. Mi sueño es que los niños se enamoren del básquetbol, que tengan una pasión por el básquetbol, que este deporte siga creciendo en Ciudad Victoria. Sinceramente mi barrio lo necesita y estoy seguro que por medio del deporte, por medio del básquetbol, de esta disciplina que amo, lo vamos a llevar a cabo. La inspiración del coach Dionisio nos recuerda que en un mundo lleno de ruido, el deporte es la mejor brújula. Porque un coach no solo marca jugadas, nos transforma. Y si hablamos de quienes inspiran desde el ejemplo, tenemos que hablar del coach Omar Quintero, quien viene a recordarnos que los grandes logros no llegan de la noche a la mañana. También se entrenan. Quiero agradecerles por estar el día de hoy aquí, poder compartir un poquito de lo mucho que nos ha dado el básquet. Y ahora sí, chicos, comencemos con la plática. El básquet para nosotros, que somos coaches, tenemos que ser un ejemplo a seguir. Ustedes se tienen que sentir felices de formar un jugador o una jugadora. Digo, hay coaches que son competitivos y van a pelear por hacer campeonatos, pero yo creo para mí, cambiar una vida, cambiar a un jugador, eso es lo que se tienen que llevar ustedes. Yo creo que eso no tiene precio y ningún trofeo puede cambiar las vidas que ustedes tocan. Nosotros como coaches que estamos trabajando con, como lo dijiste, con los semilleros, con la gente que viene aprendiendo, enamorándose de básquetbol, ¿qué sería lo que tú necesitarías para que nosotros cooperemos con ustedes, para que esos niños vayan sobre la línea? La escuela con el deporte. Si lo mezclas bien, vas a obtener una beca, vas a estar en las mejores escuelas, en las mejores universidades. Y acuérdense, es la disciplina, la perseverancia y la constancia. Yo siempre he sido de la filosofía en la que todos juegan, en la que no importa el resultado, juegan la misma cantidad de tiempo, pero ¿cómo podemos fortalecer a esos niños cuando llegan a categorías competitivas? Que ahí desafortunadamente no todos van a tener la oportunidad de jugar. Yo creo que es un triángulo, yo les digo, son los entrenadores, padres de familia y los atletas, ¿no? En este caso los jugadores y jugadoras. Hablar con ellos, explicarles y decirles que en las etapas de minibásquet no importa el resultado, aunque siempre traemos el ADN competitivo y queremos jugar para ganar. Pero acuérdense, los niños, ¿por qué empiezan a jugar? Por diversión, por pertenecer a un grupo, porque el amiguito está ahí. Entonces esa parte no podemos dejar que los niños se vayan. Tenemos que enamorarlos del juego, esa es la parte primordial, y después va a haber niños que quieren llegar al otro nivel. Un coach, como su palabra lo dice, es un coach, es un mentor, esa es una guía.
Entonces, nosotros no podemos separar la parte deportiva de la parte humana, que tenemos que crear personas y seres humanos y mexicanos que tengan ese valor. Si se da la parte competitiva, que se dé en el momento. O sea, también nosotros tenemos que a veces ser psicólogos, ser médicos, ser hermanos, papás. Esto que ustedes les puedan explicar a ellos, que combinar la escuela con la educación es sensacional, porque no todos van a llegar a ser profesionales, pero como lo dijiste, sí van a ser profesionistas. Queremos sacar los mejores abogados, licenciados, doctores, maestros, y eso va a ser gracias a ustedes. Siéntanse honrados de cambiar una vida, y si llega uno a ser profesional y llega a la NBA, excelente, pero si no, ya hicieron su trabajo. Tenemos más mexicanos de bien, más mexicanas de bien, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como entrenadores y como mentores. Estar sobre la duela se trata de estrategia, de moverse con dirección. Ahora, imagínate tener a tu ídolo que domina estas dos cosas y le puedes preguntar lo que quieras. No se muevan porque el nombre de Karim viene sonando. Entramos en la recta final de este viaje de inspiración dentro de Junior NBA y cerramos directo en la raíz, donde niñas y niños descubren el básquet. Ellos no solamente están aprendiendo un deporte, están aprendiendo a vivir mejor. Bienvenidos a In School Program, una iniciativa de Junior NBA donde jugadores y coaches profesionales llegan a las canchas de las escuelas sin importar en dónde estén. Este programa aprovecha la pasión de niños y niñas para impulsar el movimiento y desarrollo integral a través de hábitos saludables. Y lo más importante, siembra valores a través del juego. In School Program nos recuerda que solo hace falta una historia para mostrarnos que los límites están hechos para superarse. Hoy, esta es la historia de Karim López. We are the Junior NBA, and thank you for letting us come to your school. We appreciate that. And right here we got Karim López. Y justo aquí tenemos a Karim López. Bueno, yo empecé a jugar básquet desde muy pequeño por mi papá, que iba con él a todos sus entrenamientos y a sus partidos, y desde pequeño me enamoré un poco del básquet y bueno, fui creciendo, fui yendo a muchos torneos, campamentos. Fue un campamento de Junior NBA también que tuve en Hermosillo. Gracias. Que se la ponga, ¿no? ¿Qué fue lo que te impulsó para decidir que esto ya lo querías hacer de una forma profesional y que se convirtió en tu carrera? Como decía, cuando tienes un sueño, tienes que perseguirlo siempre. Mi sueño siempre fue pues, jugar en la NBA, ¿sabes? Y aún no lo logro, pero desde que tengo uso de memoria, siempre mi sueño y mi objetivo ha sido poder jugar al básquet profesionalmente, poder llegar a la NBA, así que desde que recuerdo. Aparte de la preparación física y mental y de la comunicación, ¿qué otra cosa crees que es fundamental antes de un partido de básquetbol? Te diré dos cosas que son para mí muy importantes. Una es la alimentación. O sea, sobre lo general intento comer cosas no intento comer cosas malas, intento comer cosas buenas que me pueden dar energía y para poder estar bien físicamente para el partido. A mí dormir muy bien, dormir muchas horas y para poder estar fresco también suelo tomar una siesta antes de los partidos también para energía principalmente, así que el descanso y la alimentación. ¿Cómo controlas la presión antes de un juego muy importante? Los nervios o la presión vienen de la falta de preparación. Así que yo intento venir lo más preparado posible así voy a hacer los partidos para poder no sentir nervios y para no tener presión, y creo que es verdad, creo que funciona. Bueno, algo muy importante es la disciplina, saber el objetivo que tú tienes y saber a dónde quieres llegar y poder hacerlo. Y eso es la disciplina, lo que te mueve aunque no tengas la motivación para hacer las cosas cada día.
sea la pasión que sea, si sea el deporte o sea cualquier otra cosa, puede ser que realmente encuentren algo que les guste, que algo que les motive, que les haga feliz y que se esfuercen. Si tienen un sueño que se puede lograr si realmente usan toda su energía y todas sus ganas y se enfocan 100% en eso. La historia de Karim López nos muestra que el verdadero poder del deporte no es llegar, sino disfrutar el viaje. Esto es Junior NBA. Esto es Básquet que Inspira. Ustedes, coaches, son los más importantes porque son el semillero. Siempre asegúrense de que disfruten este deporte y que están aquí para divertirse. Va a haber tropiezos, pero aquí es cómo te levantes, cómo luchas, cómo cambias tu mentalidad para decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer mejor y voy a llegar. Formar personas y no solo atletas es un privilegio, es la posibilidad de trascender en vida. Lo más importante es que los niños se vayan contentos, que los niños se enamoren del baloncesto. Ganemos o perdamos, nunca olvidar que estamos aquí porque disfrutamos con quien lo hacemos y lo que estamos haciendo. La disciplina es importante para este deporte y nunca olvidar que el trabajo es en equipo. Podemos aprender muchas cosas como la perseverancia, ser constantes y también cómo ayudar a los demás. Es un momento para divertirme, para hacer ejercicio y sobre todo personas como Karim nos inspiran a seguir con esto. Claudia llegó y yo la verdad me emocioné muchísimo porque soy súper fan de ella. Me llevo mucho aprendizaje, ya que como por ejemplo el básquet siempre ha sido mi aliado más seguro para la vida, para todo lo que hago. Para mí ahorita es mi salida, mi salvación a muchos problemas y es lo que me hace más feliz. El básquetbol es inspiración porque apasiona. Porque con esfuerzo y dedicación podemos lograr cualquier reto. Hoy fuimos testigos de algo más grande que un deporte. El básquetbol no solo se juega, el básquetbol nos transforma. Yo soy el Dr. Patricio Ochoa y esto fue Junior NBA. Básquet que inspira. Ya te la sabes. Nos vemos en la siguiente.